pedimos, Señor, que sea aquello que tú dispones para nosotros, no lo que nosotros queremos. Que tengamos, Señor, esa capacidad de abrir el corazón para acoger tu palabra, para que esta semilla caiga en buena tierra y dé fruto abundante como tú lo esperas de cada uno de nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, yo llegué cuando estaban ustedes respondiendo unas preguntas. Y si yo hubiera sabido esto hace unos días, le hubiera dicho, no, yo no voy a dar tema. Porque pues ya saben mucho, entonces así que como ya saben mucho, no esperen aprender nada. Porque lo que voy a decir ya lo saben ustedes. Así que con principio bájese de la nube. Quiero partir de leer el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 10 al 17. Y para que no sea mi voz, si hay alguien que lo tenga en el texto bíblico y quiera pasar acá a leerlo, este micrófono es suyo. ¿Dijo Lucas qué para? Lucas 9, 10 al 17. Bien. Al 17. Al volver los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habían hecho, y los tomó consigo y se retiró en dirección a una ciudad llamada Betsaida para estar a solas con ellos. Pero la gente lo supo y partieron tras él. Jesús los acogió y volvió a hablarles del reino de Dios, mientras devolvía la salud a los que necesitaban ser atendidos. El día comenzaba a declinar. Los 12 se acercaron para decirle: despide a la gente para que se busquen alojamiento y comida en las aldeas y pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Jesús les contestó: denles ustedes mismos de comer. Ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿O desearías tal vez que vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este gentil? De hecho, había unos 5,000 hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan sentar a la gente en grupos de 50. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo y pronunció la bendición. Los partió y se los entregó a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Después se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron 12 canastos. Palabra de Dios. Bien, ustedes saben que los evangelios tienen una estructura, y en el Evangelio de Lucas tenemos los capítulos iniciales, la infancia de Jesús, capítulos 1 al 3, y la introducción en el 3 un poco al ministerio en Galilea. Pero del capítulo 4:14 al 9:50 es el ministerio de Jesús en Galilea, y esto está en el capítulo 9, es decir, estamos en la parte final del ministerio de Jesús en Galilea. Entonces vamos a tener el viaje del 9 al 19, 9:51 al capítulo 19, el viaje hacia Jerusalén, que es donde van a formar los discípulos. Pero estamos en la parte del ministerio de Jesús en Galilea, y tiene un objetivo central. El objetivo central de esta sección es el anuncio del reino de Dios. ¿Por qué el ministerio en Galilea y qué es lo que el Señor quiere hacer y qué es lo que Lucas entendió en su investigación
y condensa en esta sección que el Señor quiere anunciar el reino de Dios. Y el reino de Dios, el Señor, en esta sección lo anuncia con 3 acciones concretas. Predicación, primera acción. Y ustedes son predicadores, pero vienen después. Es que estamos hablando del Señor. Predicación. Segundo, sanidad de los enfermos. Y tercero, expulsión de Satanás. Tenemos entonces que el reino se construye con acciones de Jesús y las palabras de Jesús. Especialmente esos 3. Predicación, sanidad del enfermo y expulsión del mal de los demonios. El propósito de Jesús es instaurar el reino. Y para eso llama a uno de sus discípulos para que le ayuden en esa tarea. Es para ayudar al Señor. Desde esos capítulos del 4 al 9, donde estamos, el Señor ha ido llamando a los discípulos para que aprendan, viéndolo a Él, qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y en el capítulo 9, que es la sección donde hemos escuchado el pasaje, 9:1-2, el Señor les dio autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Un predicador va con la autoridad de Jesús. Ha sido llamado por Jesús para ir con la autoridad de Jesús para realizar esta tarea. Eso lo encontramos en los versículos 1 y 2 del capítulo 9. Luego, ellos van y realizan la tarea. Y regresan, como lo escuchamos en este versículo 10, donde dice que ellos a su regreso le contaron cuánto habían hecho. Así que ya nos ubicamos en el texto en que nosotros estamos y en la experiencia de ustedes hoy aquí. Porque ustedes están aquí después de todo lo que he descrito hasta este momento. Ustedes ya hace unos meses o años, cada uno lo sabe, el Señor los llamó, le dio una autoridad para que fuera y ayudara a instaurar el reino, y ahora regresan y le cuentan al Señor lo que han hecho. Lo que han hecho, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que acontece a su regreso? Es lo que hemos escuchado del versículo 10 al 17, es la tarea de los discípulos, que es la síntesis de la misión de un predicador. En esos versículos tenemos la síntesis, no como enseñanza, sino como acción de lo que tiene que hacer un predicador. Es una retroalimentación de la misión que tienen que realizar. La acción ocurre al atardecer. Así que al regresar, y ya al atardecer el Señor va a multiplicar los panes. El atardecer es la hora principal de la comida judía. Y estamos en un lugar deshabitado, tanto que se mata a los pueblos cercanos, y el pueblo cercano es Betsaida. Los discípulos quieren despedir a la multitud preocupados por su alimentación, por su hospedaje, pero Jesús tiene otra intencionalidad. Tendremos que descubrir. Jesús no acepta la solución que plantean los discípulos. Los discípulos le dicen: Señor, despide a la gente, que ellos vayan, que ellos busquen en los lugares cercanos, que compren qué comer y encuentren donde quedarse. Y Jesús les dice: esa no es su tarea. Así que un predicador, primera lección de Jesús es que muchas veces lo que el predicador quiere hacer es la solución que Jesús no quiere. Ay, no, si yo quiero hacer tal cosa, tendremos que descubrir si eso es lo que quiere Jesús. Porque tal vez nosotros nos imaginamos, como estos discípulos, la solución más lógica, más fácil,
pensando tal vez en el bien de la gente, y el Señor dice, un momentico, usted me da esa solución, pues yo no estoy de acuerdo con esa solución. La solución mía es otra. Jesús, al no aceptarla, invierte la responsabilidad. Invierte la responsabilidad. Los discípulos habían dicho, es responsabilidad de ustedes. Yo les anuncio esto y ustedes crecen. Yo les anuncio esto y ustedes buscan el reino, ustedes se confiesan, ustedes aman a Jesús. Y Jesús dijo, no. La responsabilidad no es así. La responsabilidad es de usted, predicador. Y por eso Jesús da un imperativo: denles usted de comer. La responsabilidad no es de la multitud, la responsabilidad es del predicador. Del predicador, denles ustedes de comer. Es una orden directa y desconcertante. Al mismo tiempo refleja la compasión de Jesús por la multitud que ha visto, pero también sirve como prueba de fe para los discípulos, para el predicador, quienes inmediatamente destacan la imposibilidad del encargo. Cuando el Señor les invierte la responsabilidad, ellos dicen, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Eso es imposible. ¿Cómo quiere que yo asuma la responsabilidad? ¿Cuántas veces usted también, predicador, le han pedido algo y usted, después de que el Señor le ha dado esa responsabilidad, usted dice, no, es que yo no tengo sino 5 panes y 2 peces, ¿cómo voy a hacer eso? Es decir, como que le queremos sacar el cuerpo al Señor, como que no me siento capaz. Y entonces aquí el Señor nos va a dar una serie de enseñanzas para ver que ese no es el tema no es la escasez de recursos. Por eso yo no voy a hablar de escasez de recurso humano o espiritual en ustedes, porque si el Señor los llamó, el Señor sabe que tienen ustedes los recursos para hacerlo. Amén. Que si no los tuvieran, el Señor no los habría llamado. Y si el Señor los llamó sin tenerlos, es porque Él los iba a proveer. Porque no dependen de uno. Eso es lo que llamamos gracia de Estado. Si Dios llama a alguien para hacer algo, le da la gracia para hacer eso. Un cardenal no tiene la gracia de ser papa hasta que el Señor no lo pone de papa. El día que lo pone de papa, le da la gracia para que sea papa y no otra cosa. Lo mismo pasa con ustedes. Un día eran del grupo, discípulos que caminaban con Él, y el Señor decidió llamarlos a ser predicadores. A partir de ese momento, Él les da la gracia para ser predicadores. Y si no, no los llamaría, porque Él no se juega con su iglesia. Hacer intentos, me salió mal este intento y ahora la que sufre es mi iglesia. No. Si lo llamó a usted, porque el Señor sabe que lo puede hacer. Bien. Desde este pasaje, Lucas 9, 10, 17, quisiera presentar algunas consideraciones en el contexto de este taller. Denles ustedes de comer. Y le han puesto ustedes como subtítulo, un llamado a servir desde el corazón. Tomo como presupuesto lo que estaba diciendo, que ustedes han sido llamados a servir como tal, porque el Señor fue el que los llamó. Por lo tanto, no entro en el tema del llamado. Ya el Señor los llamó y ya están aquí. Y les confirió, como lo escuchamos, a los apóstoles el poder para ello. Les dio autoridad y los envió a proclamar el reino. Ustedes tienen esa autoridad. Y como ellos, ustedes han realizado la tarea, como lo dice el versículo 6. Partieron y recorrieron los pueblos anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Me detendré en otras coordenadas. La primera coordenada que quiero abordar es desde dónde se mueven los predicadores. Esto ya es para ustedes, para mí, para los predicadores. ¿Desde dónde nos movemos? Hermanos, a su regreso, los tomó consigo y se retiró aparte a una población llamada Betsaida. Este retirarse nos hace pensar en la oración. En el texto bíblico, cuando Jesús toma a los discípulos y se retira, ya sabemos que se retira para orar con ellos.
regresan y los toma consigo y se retiran a una población. Esta es una práctica común, frecuente de Jesús, que se retira a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16, por ejemplo. Esta acción de retirarse a orar no se pudo cumplir porque Jesús tuvo que atender a la multitud que lo seguía. La va a realizar más tarde. Si ustedes ven el pasaje, en el versículo 18 se dirá: y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaba con él los discípulos y le preguntaron: ¿quién dice la gente que soy yo? La oración la va a hacer después, ahora no. Esta aparente irrupción en el objetivo inicial de orar se interrumpe por la consideración por la gente que lo seguía. Versículo 11 dice claramente: la gente lo supieron y lo siguieron, y él acogiéndolos. Jesús los acoge porque siente por ellos compasión, como lo dirá en el Evangelio de Mateo, que al ver la multitud sintió compasión por ellos. Lucas describe este sentimiento de compasión en la parábola del buen samaritano. Lo va a leer, ustedes la recuerdan. Cuando el buen samaritano pasa, dice que vio al hombre caído y que acercándose tuvo compasión de él. Compasión. Llegó junto a él y tuvo compasión. Acción que más tarde, cuando Jesús, al terminar toda la parábola que va a plantear, le pregunta al legista cuál es la respuesta, y el legista dice: el que practicó misericordia. Aquí en el texto dice que se acercó a ellos, los acogió, acogiéndolos, acogerlos, sentir compasión o practicar misericordia. Todos son sinónimos, significan lo mismo. Significan lo mismo. Es decir, que Jesús acoge al que está necesitado. Y esa es una coordenada en la que tiene que moverse el predicador. ¿Por qué predico? No porque es que yo sé. Ya si usted partió de ahí, Friedrich Mortel y Spirit fracasó. Son dos las coordenadas, y estoy dando la primera coordenada para uno predicar bien, es sentir misericordia, practicar misericordia, sentir compasión, acoger al otro. Porque quiero acoger al otro, porque quiero vivir la experiencia que vivió Jesús. Estas son las coordenadas en las que tiene que moverse el predicador. Y esa coordenada de acogerlo, de sentir compasión, de practicar misericordia, se dice en una palabra: amor. Amor. Y si es amor, entonces el amor queda expresado en dos vertientes: el amor hacia Dios. ¿Por qué usted es predicador y qué es lo que tiene que predicar? Porque lo tiene que mover el amor. El amor a Dios. Y cuando el amor a Dios se expresa hacia Él, eso se llama oración, que fue lo que Jesús dijo: camine, vamos a hablar. Vamos a hablar. No lo dice directamente así, pero esa es la intencionalidad, y por eso en el versículo 18 dice: ahora ya están las personas. El amor expresado a Dios se llama oración. Oración. Y la oración especialmente no para pedir. Ya ustedes seguramente me han escuchado algunos. El predicador no es oveja. Somos todos ovejas, pero en ese momento de predicación no es oveja. Por lo tanto, al predicador le queda prohibido irse a la oración a decir me, como las ovejas. Ayúdeme, sáneme, cúreme, libéreme, protégeme, me. No. El predicador, su oración fundamental es la adoración. Adorar al Señor. ¿Quiere ser un buen predicador? Pase del me de las ovejas a la oración de adoración. Adoración.
adore al Señor. Es necesario encontrar momentos a solas para orar, para estar a solas con el Señor, para saber quién es Él. Es la pregunta que Jesús le plantea a los que están con Él en el versículo 18, cuando Él está orando a solas y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les va a preguntar: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Si usted quiere ser predicador, lo primero que tiene que hacer es entrar en profunda oración de adoración para descubrir quién es Jesús, para ser capaz de decir con sus propias palabras quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Amor hacia Dios, que se vuelve oración adorante, y compasión o misericordia hacia el público. Estas son las dos coordenadas en las que tiene que moverse el predicador. ¿Qué me mueve a mí para ser predicador? Que Dios me llamó, me dio este poder, y en respuesta a ello, entonces yo le respondo con adoración y con compasión hacia el pueblo a quien le tengo que predicar. Mis queridos hermanos, el predicador ha sido llamado para que aprenda de Jesús, y estos dos rasgos surgen propio de la relación personal con el Señor. No hay escuela para ellos. ¿Dónde voy entonces que la mesa central nos mande a hacer esto o aquello? No, eso. Estos dos sentimientos, adoración y compasión hacia Dios y hacia el otro, surgen solo de la relación personal con Jesús. Es relación personal como la que Jesús establece con su Padre. No hay escuela para ello, sino la intimidad con Él, colocando a Jesús en el corazón. Oración y acogida tienen que ser claramente visibles en el predicador de la renovación. El predicador que no ora adorando no tiene nada que dar. Debería decir: no predico. Porque esas son las dos coordenadas: adoración y compasión. Y es una relación personal que tiene que ir no solo como preparación inmediata a un momento de predicación, sino adoración de relación personal constante con Él. La escuela para aprender esto es la relación personal con Él. Les decía que no hay escuela en el sentido humano de donde aprenderlo, sino con el Señor. Esa es la intimidad con Él. Esa es la actitud de María, la hermana de Marta, que el Señor dice: escogió la parte mejor. Eso es lo que usted tiene que hacer: encontrarse, relacionarse personalmente con el Señor. La pregunta que comencé era: ¿desde dónde se mueven los predicadores? ¿Qué me mueve a mí a ser predicador? ¿Desde dónde me muevo? Desde la coordenada del amor a Dios y a los otros. A Dios, que se hace oración adorante, y a los otros que se hace misericordia. No hay otras coordenadas. Si usted en un momento dado de una predicación cree que es porque usted tiene poder, porque hay mucha gente, porque yo sí, el otro no lo sabe, está en el lugar equivocado. En el lugar equivocado. Es una ayuda al Señor. Eso no se nos puede olvidar, que es lo que voy a responder ahora en lo siguiente. ¿Y cuál es el alimento que el predicador debe dar? Porque cuando ellos le plantearon una solución al Señor: Señor, le tenemos la solución. Aquí son más de 5,000 hombres, y la solución es: despídalos para que cada uno vaya y se solucione el problema. El Señor les dijo: no, denles ustedes de comer. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el alimento que usted, predicador de la renovación, tiene que dar? ¿Cuál es el alimento que usted, predicador de la renovación, tiene que dar? El mandato: denles ustedes de comer, anticipa el rol de los discípulos como futuros mediadores de la gracia divina en la comunidad. Primero, no como proveedores autónomos, no, sino como servidores del poder de Cristo, el cual brota abundantemente.
Ellos realizan su tarea ayudando al Señor. Y así tiene que ser el predicador. Ayuda al Señor. A mi manera de ver, los alimentos que ha de brindar según este pasaje, me parece que son tres. Que son estos tres: predicación, servicio al necesitado y alimento de la Eucaristía. Estoy diciendo que usted, predicador, cuando sirve la predicación debe tener presente estos alimentos. Cuando usted predica, tiene que dar estos tres alimentos, motivar estos alimentos. Predicar que la verdad. Para eso han sido llamados y enviados. Nos envió a predicar el reino de Dios. Capítulo 9, versículo 2, cuando nos envió con acción. Esa es la acción que Jesús realiza al acoger la multitud. Les hablaba del reino, versículo 11. Entonces, ¿usted qué es lo que predica? El reino. El reino. Siempre que usted vaya a predicar, diga: oiga, yo gasté mi predicación hablando del reino, o me puse a hablar de ejemplos personales míos, o me puse a hablar de la historia del fulano, o me puse a hablar del diablo. Alguna vez una periodista de History Channel me hizo una pregunta, probablemente en 2015, que me hizo una entrevista y me dijo: padre, la experiencia de que usted no habla mucho del diablo, ¿y por qué? Porque pues es mejor hablar contra el diablo para que la gente... Le dije: si el diablo quiere que hablen de él, que se consiga discípulos. Yo me hice discípulo de Jesús para hablar de Jesús. Porque hay predicadores que para ganar adeptos entonces hablan más del diablo, del infierno y del poder del mal. No, ustedes son predicadores del reino de Jesús. Y el reino se construye hablando del reino, no del enemigo del reino. El enemigo por solo cae. Lo que tengo que instaurar es el reino de quien yo soy heraldo, colaborador. Entonces, predicar la verdad del reino. Preocúpese por eso. En el pasaje, eso se da en el nombre del lugar. ¿A dónde fue que fueron? A Betsaida. ¿Saben ustedes qué significa Betsaida? En hebreo, todos los nombres que comienzan con Bet significa casa. Betsaida, Betlem, Betfage. Todos los nombres, ese Bet significa casa. Por ejemplo, Betlehem, Belén. Lehem en hebreo es pan. Bet es casa. Belén es la casa del pan. Ah, con razón que nació allá Jesús. Es que el pan vivo bajo el cielo. ¿Dónde podía nacer? Pues en una panadería. ¿Donde nace el pan? En Belén. Betfage. Betfage es Fage es higo. Y Bet, casa del higo. Con razón Jesús, pasando frente a Betfage, fue a buscar higos y no encontró higos. Betania. Ania es pobre. Bet, casa. ¿Y quiénes vivían en Betania? El pobre Simeón, leproso, y la familia de Lázaro, los pobres de Lázaro, Marta y María. Y por eso, ¿dónde se quedaba Jesús cuando bajaba a Jerusalén? En Betania. ¿Por qué? Porque Jesús es el pobre por excelencia. ¿Dónde se tiene que quedar el pobre? Pues en Betania, en la casa del pobre, en Betania. Pero volvamos a nuestro texto. Betsaida. Saida significa, o dos palabras, pescar o cazar. Y Bet entonces es casa, es la casa de la pesca o la casa de la cacería, donde se caza. Es el origen también. En Betsaida habían nacido 3 apóstoles: Felipe, Pedro y Andrés. Indiscretamente, de manera silenciosa, el texto nos está diciendo: hey, predicador, ¿quieres ser buen predicador? Tienes que hospedarte en la casa de la pesca para poder pescar. ¿Vas a predicar el reino? El reino es pescando. ¿Y dónde tienes que estar? En la casa de la pesca. En la casa donde se hacen los apóstoles, porque aquí nacieron 3: Felipe, Pedro y Andrés. Es decir, tú tienes que estar en esa actitud en la casa de donde se forman los apóstoles, los pescadores, los cazadores, los que construyen el reino.
Lo notable aquí es la enseñanza de Jesús sobre el reino e inseparablemente unida a la misericordia de curar. Jesús fue allí ver la gente en Betsaida. Dice que los acogió, les habló del reino y los curó. El reino se manifiesta donde se proclama la verdad. Y aquí tengo que decirles, afortunadamente lo escuché en las respuestas: predicador, predique siempre la verdad, porque ustedes lo saben, a veces hay sacerdotes que predican lo que no es. Imagínense si eso pasa con sacerdotes, ¿qué no pasará con algunos predicadores? Y para no hablar de los que no están, digamos de los predicadores de la renovación. ¿No? Hay que predicar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Lo que está revelado en el texto, lo que está en el catecismo. Sacerdotes, a mí muchas veces me han preguntado: padre, ¿usted qué piensa? ¿Si hay diablo o no? Padre, ¿usted qué piensa de esto? ¿Sí o no? Y mi respuesta siempre es clara: yo no me ordené sacerdote para pensar. Es que eso no depende de lo que yo piense. Sobre eso hay una doctrina clara revelada por Dios. Yo creo lo que el Señor reveló, no lo que yo pienso. Si yo me hubiera hecho sacerdote para predicar lo que yo piense, pues hubiera puesto otro tipo de negocio, no me hubiera hecho sacerdote. Al hacerme sacerdote, paréntesis, al usted ser predicador de Jesús, no es para decir lo que usted piensa, sino lo que el Señor ha revelado. Algunos veces escucha uno: no, es que es imposible perdonar. Y uno dice: entonces Jesús se equivocó, porque Jesús dice que tenemos que perdonar. No, padre, pero es que imagínese perdonar 4 infidelidades en el hogar. No lo mandaron a que predique lo que usted está pensando, lo que usted está viviendo en su hogar. No, predique lo que el Señor pide. ¿Qué hay que perdonar? ¿Qué es difícil? Eso será otro tema, pero el perdón es obligatorio para el cristiano. Yo tengo que predicar la verdad. Ese es el alimento que tengo que dar. Denles ustedes de comer la verdad, sin ambigüedades. Predique el reino, anuncie el reino. Recuerden ustedes que el Señor Jesús ya nos había dicho que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que tengo que predicar? La palabra de Dios, la palabra que salió de la boca de Dios. Eso están las tentaciones. Si yo me pongo a predicar otra cosa, estoy cediendo a la tentación del diablo, que era lo que el diablo quería con Jesús. No predique el Señor, venga, más bien predique que usted tiene poder y puede convertir estas piedras. Y el Señor dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces podemos caer en la tentación de querer solucionar el hambre de la gente con otros panes, en el sentido de que, este pobrecito tiene tal cosa, entonces lo que tenemos que predicarle es esto. No sea la tentación de predicar lo que usted cree, sino lo que Dios ha mandado. Fuimos llamados para dar de comer a la gente, no para darles un alimento engañoso o envenenado. El predicador que quiere alimentar a la multitud, por lo tanto, primero tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Recuerden lo que dijo San Jerónimo. El lunes comenzamos septiembre, en vez de la Biblia, significado por la fiesta de San Jerónimo, y San Jerónimo dijo: quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Por eso, si usted va a dar de comer, lo primero que tiene que dar de comer es la verdad de lo revelado. Predique el reino. Segundo, alimente con la Eucaristía. El pasaje que hemos escuchado en sus connotaciones o rasgos nos remite a pensar en la Eucaristía. Panes y peces a lo largo de los 2000 años, desde en los primeros momentos, el pan y el pescado han sido signos de la Eucaristía. Siempre han sido signos de la Eucaristía. Así también lo son las acciones que Jesús realiza con los panes y los peces. Son los mismos verbos que Jesús utiliza en la última cena y son los mismos verbos con los que se hace la Eucaristía. Levantó los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y se los dio. Eso hace con los panes y los peces
Es lo mismo que hace con la Eucaristía. El ofrecimiento de los 5 panes y de los 2 peces puestos en las manos de Jesús alimenta a la multitud. Refleja lo que ya les dije, no somos nosotros los proveedores, no somos proveedores autónomos, somos servidores, colaboradores de Cristo, y Él es quien con poder realmente alimenta al hombre. Por ello, hermanos, toda predicación tiene que tener como objetivo, aunque ese no sea el tema, pero toda predicación tiene que tener como objetivo conducir al pueblo a la relación con la Eucaristía. Una predicación que no conduzca al alimento de la Eucaristía, lo voy a decir en términos duros, es una predicación protestante. ¿Qué es lo que predican los protestantes? A ellos no les interesa la Eucaristía. ¿Por qué? Porque no la tienen. Entonces, si tenemos un católico que se gaste 1 a 2 horas predicándole un tema y eso no conecte con la presencia de Jesús eucarística, pues usted hizo una buena predicación protestante. Denles de comer, denles de comer. Ahora, padre, es que el tema mío es este y no la Eucaristía. No hay tema en la iglesia que no conecte con la Eucaristía. Ve, a mí me dijeron denles de comer y ya no estoy por acá con los verbos que Jesús utilizó, con el pan y el pez. Eso es la Eucaristía. No tenemos que quedarnos en el cuento, ay, fue un milagro y Él multiplicó panes para 5,000. Es la enseñanza que está detrás de esto. Y no somos autónomos, por eso yo no doy la Eucaristía. Usted, predicador, no da la Eucaristía en ese momento, porque lo que hacemos es colocamos los panes y los peces en las manos del Señor y Él es el que alimenta. Entonces usted no va a decir, para que el padre Jorge me dijo que la predicación tenía que llevar a la Eucaristía, yo le voy a celebrar ahora la Eucaristía. No, usted lo que tiene que hacer es llevar al encuentro con Jesús para que Jesús los alimente. No se le vaya a ocurrir eso, porque entonces ya está inventándose otra iglesia y ya tenemos muchas en el mundo así. No, uno se tiene que mantener fiel, volviendo a Jesús para explicarle qué fue lo que hicimos. Así comienza el pasaje, versículo 10. Los discípulos regresaron y le contaron lo que habían hecho. Concluyendo el tema de la Eucaristía, el predicador tiene que alimentarse de la Eucaristía, creer en este desconcertante milagro de la Eucaristía, no creer en soluciones lógicas. Jesús les desconcierta con lo que hacen. Ellos creen que había que despedir la gente. ¿Recuerdan ustedes cuántos canastos sobraron? 12. Es una ironía del texto. Los apóstoles no creían que con 5 panes y 2 peces se pudiera alimentar. ¿Qué es eso para tanta gente? Mejor despídalos. Y Jesús les hace sobrar, como queriéndoles decir, no creían, ahí tiene cada uno un canasto para que le jarte de lo que les sobra. Ahí tiene cada uno un canasto para que le quede claro que el que alimenta al pueblo soy yo, y lo alimento con un alimento que avanza, que es abundante. Eso lo tiene que saber claro un predicador como nosotros. Como queriendo decir que la Eucaristía reclama una auténtica fe y una relación permanente con la Eucaristía. Solo en esa relación con la Eucaristía nace la compasión, es decir, el amor misericordioso hacia los necesitados para brindarle la auténtica comida. Vuelvo al pasaje del buen samaritano. El buen samaritano se acercó y ¿qué es lo que hace después de ayudarlo? Lo llevó a una posada. ¿Saben ustedes qué significa la posada en ese pasaje? La iglesia. Lo llevó a la posada, lo cuidó y luego dijo, cuídenlo y si gastan algo más yo les pago cuando vuelva. Yo tengo que coger en mi predicación la gente y llevarla a la posada. No soy yo el responsable de cuidarlos. El responsable de cuidarlos es la iglesia. Y entonces tengo que conducirlo, alimentarlo y dejarlo en la iglesia, que la iglesia es la encargada de custodiarlos. Para eso el Señor la puso. Esa es la posada, esa es la estructura. Les decía al comienzo que la escuela de relación para aprender esto es la relación directa con Jesús. Y aquí entonces paso. Pues fueron las coordenadas, ¿cierto? Aquí con este tema de alimentarse, les estoy precisando
lo que tiene que irse especificando la coordenada. Les dije, el predicador tiene entonces que tener una relación personal con Jesús. Y aquí con este tema, una relación personal con Jesús, Eucaristía. Solo en la Eucaristía puede darse una auténtica oración de adoración. Recuerdan que lo dije en las coordenadas, que su oración no puede ser la de la oveja, sino la de la adoración. ¿Dónde conecta eso? En que usted se alimente de la Eucaristía, en que usted va y se está una hora ante el Santísimo, en el Sagrario, en un lugar, en adoración, en actitud adorante, relación directa con Él, alimentándose de Él. Porque quiero decirles que ciertamente el texto en Juan 6 habla de el comerlo, el tragarlo, pero no solamente para ustedes predicadores se refiere a eso. Cuando es alimentarnos de la Eucaristía no es solamente ir a una misa y sacar la lengua y comer. No. Alimentarse de la Eucaristía es pasar tiempo con Él, con la Eucaristía. El tema que le pusieron a predicar, vaya y siéntese una hora y la habla con el Señor. Señor, yo tengo pensado decir tal cosa. Y guarde silencio. Aquí sí voy a ser exigente con los predicadores de la renovación. Porque como algunos ya lo escuché también en la respuesta, creen que hacer la renovación es gritar y saltar. No, también hay que hacer silencio delante del Señor para saber escucharlo. Entonces, háblele al Señor, no vaya a y hasta luego, Señor. No, vaya y háblele con suavidad. Señor, me pidieron tal tema y les quiero decir esto y esto. Y guarde silencio y deje que el Espíritu, deje que el Señor Eucaristía te hable y te diga sí, no, vamos a modificar esto un poco, el alimento tiene que tener más sabor, y sea dócil a esas sugerencias que el Señor le manifieste allí. Finalmente, el tercer alimento, porque son 3 alimentos. El primero, la predicación de la verdad, construyendo el reino. El segundo, alimentando con la Eucaristía. Y el tercero, sirviendo a los necesitados desde el corazón. Porque me sirve muchísimo el subtítulo que ustedes le pusieron a esta charla, ¿no? Llamados, denles ustedes de comer, un llamado a servir desde el corazón. Y entonces, servir a los necesitados, en el texto escuchamos que Jesús predicó el reino y curó a todos los necesitados. Define Lucas. Llama mucho la atención porque no dice todos los enfermos, sino todos los necesitados, y las necesidades son de distintas dimensiones. Ese imperativo de darles ustedes de comer es un llamado al servicio que tiene que nacer desde el corazón. Pero del corazón que ya ha puesto en él a Cristo. Por eso las coordenadas eran adoración y compasión. Si su corazón tiene eso, amor, y en su corazón está Cristo, desde ese corazón puede servir, porque ahí está Cristo. Jesús invita a una responsabilidad activa. Compartir desde la pobreza, con los 5 panes y los 2 peces. Con ellos se trata que es una colaboración humana con la gracia divina. Eso es su predicación. Su predicación es un aporte, su predicación son 5 panes y 2 peces, colaboración humana puesta en la gracia de Dios. ¿Quién hace la obra? Dios. ¿Pero con qué la hace? Con los 5 panes que usted ponga, con los 2 peces que usted ponga. Pero la obra, no fue que yo prediqué muy bonito y pasó. No, eso lo hace el Señor. Y ustedes ya son predicadores, seguramente lo han vivido, a mí me ha pasado, de haber hecho bonitas homilías y decir, uy, me jalé de una homilía y nadie me dice nada. Una vez les comento, hice una homilía que yo salí aburrido de esa homilía. Yo dije, ¿qué homilía? Voy a decirlo en términos colombianos, tan pecueca. ¿Cómo me hice yo esa homilía tan fea? Y estaba en la sacristía quitándome los ornamentos cuando entró una señora llorando. Y yo, ¿y ahora quién le pegó a esto? Ahora viene, quién sabe, a darme quejas de que le pasó quién sabe qué. Padre, vengo a darle las gracias
porque eso que usted dijo en la homilía de esto y esto y esto es lo que yo estoy viviendo y me siento que el Señor me habló directamente. Y yo, la homilía me cuenta, pero el Señor hizo lo que tenía que hacer. La homilía no era lo que yo quería, pero el Señor había hecho su obra. Y así nos pasa muchas veces. Ponemos unos panes y unos peces y el Señor es el que hace con ellos lo que quiere. Se trata de dar esa colaboración humana. Por eso la predicación tiene que ir acompañada de humildad, de servicio a la caridad activa. Ya lo recordó Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Un predicador tiene que tener también esa actitud de la caridad. La predicación incluye la actitud del samaritano, que nos narra Lucas en ese capítulo 10, del versículo 25 al 37. Si ustedes han leído esa parábola, el samaritano realiza 7 acciones para vivir la caridad. 7 acciones. Se acerca, siente compasión, venda las heridas, lo sube a su cabalgadura, lo lleva a la posada, cuida de él y paga para que lo sigan cuidando. Eso es lo que tiene que hacer un predicador en su caridad. No solamente algo, sino realmente acercarse al otro, sentir compasión por el otro, con su predicación sanar, vendar heridas, montarlo a su cabalgadura, montarlo a su fe, a su dignidad de hijo de Dios, conducirlo a la posada, conducirlo a una relación más íntima con la iglesia, cuidarlo en su etapa inicial en la iglesia y luego dejar que la iglesia lo siga cuidando con otros sacramentos, con otra gracia. Eso se llama caridad. Practicar la misericordia, que se explica claramente en estas 7 acciones del buen samaritano. Esto es un predicador. Y esto es lo que ustedes tendrían que meditar si esa es su predicación. Mirar hacia el pasado, pero también, ante todo, mirar hacia el futuro, más que el pasado. Pasado como enseñanza. Mi predicación se ha nacido del amor adorante a Dios y de la compasión del otro. Mis predicaciones sí dan esos 3 alimentos. Instituye el reino, conduce al alimento eucarístico y toma presente la caridad, la acción caritativa concreta con el otro. Si la predicación va por esas vertientes, hay que seguir por ahí. Si no, hay que decirle al Señor qué es lo que tengo que modificar en mi predicación, qué es lo que tengo que hacer a partir de ahora. En conclusión de todo el tema, hermanos, la leo porque la escribí, son 4 frases, 4 renglones, lo leo. Hermanos, oración y compasión aprendidos en la intimidad con Jesús debe marcar la vida del predicador, para que, fortalecido primero él con los verdaderos alimentos, pueda cumplir con el denles usted de comer. Así alimentará a las multitudes necesitadas con la predicación de la palabra de verdad, con el pan vivo bajado del cielo que es la Eucaristía, y lo alimentará sirviéndole con auténtica caridad. Este es el mandato que el Señor nos dio de denles ustedes de comer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora sí, vuelvo a la frase con que inicié. Ahora sí se dan cuenta que no había nada nuevo, que todos lo sabían. Entonces digan que sí era verdad lo que dijo el Padre al comenzar. Que sigan pasando entonces un buen encuentro, que el Señor los bendiga. Gracias.